¿Qué tal? El día de hoy vamos a platicar sobre el aspecto más importante de la misión. Ya en otros videos del canal habíamos platicado de cómo se conforma la misión y habíamos dado unos tips de cuáles son algunos de los elementos importantes que debes de considerar al elaborarla. Sin embargo, en esta ocasión te vamos a platicar de qué forma puedes hacer tu misión mucho más efectiva. Este video te va a servir si es la primera vez que vas a desarrollar tu misión, pero si ya la tienes, no importa, porque lo que te aconsejamos es que la puedas validar con respecto a lo que te vamos a decir. Desde el punto de vista de la alineación estratégica y operativa, todas las actividades que hacemos en la empresa tienen que estar enfocadas al cumplimiento de la misión y la visión. Esto implica que para poder asegurar esa alineación, lo primero que debemos de verificar en nuestra misión es que al momento de redactarla contenga elementos tangibles que nos permitan validar que realmente se está cumpliendo. Te voy a poner dos ejemplos fundamentales. Uno es la misión de Bimbo, una de las panificadoras más grandes de todo el mundo, fundada aquí en México. Bimbo podría tener lo que yo considero una misión casi perfecta desde el punto de vista de redacción. Básicamente se enfoca en tres elementos principales. Una, decir que hacen un producto delicioso, que su pan es delicioso. Dos, decir que su pan es nutritivo. Y tres, que ponen su producto al alcance de todos. Y te invito a que analices lo siguiente. Cada uno de estos tres elementos es totalmente medible. Tú puedes, mediante encuestas de satisfacción, validar si su producto es delicioso o no. Puedes también, de la misma forma, validar qué tan nutritivo es realmente. Y lo más importante es que puedes validar si está llegando al alcance de todos los consumidores a los cuales Bimbo quiere llegar. Esto es a través de las ventas, a través de su proceso de distribución, a través de saber cuánta captación del mercado tienen. Todos los elementos de la misión son tangibles y esto facilita la alineación de aquellos procesos que son claves para la empresa. Por supuesto, estamos hablando del proceso de producción, el proceso de distribución y el proceso de atención y servicio al cliente. Cuando tienes una misión que ha sido redactada en esta forma, facilita la alineación, porque el encontrar elementos tangibles dentro de los procesos que te ayuden a saber si la estás cumpliendo o no, se vuelve relativamente sencillo. Para irnos al otro extremo, vamos a poner de ejemplo otra empresa mexicana que se llama Coppel. Se dedica a la venta de productos de consumo, sobre todo enfocados en el hogar, pero prácticamente pues abarca de todo. Todo lo que te puedas imaginar te lo pueden vender ahí. Su misión está mucho más enfocada al cumplimiento de los sueños de las personas. Y desde el punto de vista de redacción se oye muy bien, se podría decir que se oye hasta bonita. El único problema desde el punto de vista de la alineación estratégica es que es muy complicado poder ver qué procesos de negocio son aquellos que facilitan a los clientes cumplir sus sueños, porque de entrada necesitarías preguntarle a los clientes cuáles son esos sueños. Uno puede asumir, pero ahí es la gran diferencia con respecto a Bimbo. Bimbo es muy claro con respecto a lo que pretende, hacer pan delicioso, nutritivo y al alcance de todos. El cumplir los sueños es algo totalmente abierto y ambiguo. Hacer una redacción de la misión de este tipo te puede ocasionar problemas porque al momento de que una persona entra a trabajar a tu empresa y tienes un concepto como este, que tienes que ayudarle a los clientes a cumplir sus sueños, pones en un predicamento al colaborador porque realmente no se va a poner a preguntar a la persona cuáles son sus sueños, simplemente se va a enfocar en la venta. Entonces, a mediano y largo plazo, lo que la persona va a ver es que realmente el cumplimiento de la misión no importa, sino que lo importante es venderle algo a la persona que entra a comprar a la tienda. Ojo, estos dos ejemplos de misión los estamos revisando con respecto a la alineación estratégica y operativa. Si al final de cuentas tú lo que quieres es redactar una misión que se oiga muy bien y que sea desde cierto punto de vista motivadora, adelante, no sigas estos criterios. Pero si quieres asegurarte que las personas saben cómo cumplir la misión de forma tangible a través de números, te recomiendo que la revises y tomes como ejemplo la misión de Bimbo. En el caso de nuestro propio despacho, hacer la alineación estratégica y operativa nos ha servido para volver a redefinir nuestra misión. En este momento la tenemos redactada de la siguiente manera. Alineamos empresas, desarrollamos personas. Desde nuestro punto de vista es muy tangible, ya que podemos medir cuántas empresas son las que hemos alineado a través de los años y también medir inclusive cuáles son los procesos y cuáles son los indicadores en los que hemos logrado esa alineación. Otra forma también es saber cuántas personas hemos capacitado y a través de la evaluación de los colaboradores de nuestros clientes, saber si los hemos ayudado a pasar del punto A al punto B, es decir, facilitarles el desarrollo. El hacer la misión de este tipo nos ayuda a tener enfoque y eso es lo que te invito a que tú analices. ¿Cómo puedes proporcionar más enfoque a tu personal
a través de tener una misión clara, que sea tangible y que te permita la alineación de todos los componentes de tu organización. Podrás conocer más de cómo aplicar la misión en una planeación estratégica completa cuando tengamos nuestros primeros cursos en línea a partir de mediados de marzo del 2020. Si estás viendo este video después de esa fecha, te recomiendo que visites www.malicorp.com o ivanmartinezlima.com para que puedas tener el enlace directo a nuestra plataforma de cursos en línea y puedas conocer más de lo que te podemos ofrecer. Sin más, espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.